Acabo de enviar la solicitud, Jesús, pero no me lo permite, no me lo permite. Ahí me llegó la tuya. Ahí sí. Ahora sí. Ay, menos mal, qué rico. Resultó. Estaba como pegado el asunto. Hola, Jesús. Muy buenas. Tanto tiempo. Buenas, ¿cómo estás? Muy bien. Saludos desde acá de Chile para ti. Bueno, Saludos. había contado al comienzo, pero quedó en el otro video de que, bueno, te estaba presentando, que tú eres Jesús García. Ya te habíamos tenido acá en Gea Conciencia, habíamos tenido el placer de conversar contigo. Ahora nos vas a acompañar nuevamente con la información de qué es el sentido de la vida. Va a ser una bonita charla, Ujú. así que estoy muy entusiasmada. Cuéntanos cómo estás. Bueno, pues es un placer estar aquí contigo, con tu comunidad y poder compartir un mensaje muy importante que es este del sentido de la vida, ¿verdad? Es una cosa que a día de hoy está muy romantizado, pero que es muy importante que tengamos en cuenta, ¿sí? Así es. Partamos entonces, ya que nos presentamos, saludamos. ¿Qué es el sentido de la vida, Jesús? ¿Cómo lo podríamos partir explicándole a la gente? ¿Qué es el sentido de la vida? Fíjate, cuando hablamos del sentido de la vida, debemos de abordarlo como un bien muy preciado, del que a veces nos alejamos y otras veces nos acercamos más, ¿no? Y que no es algo que es estático, que está estático en el tiempo, sino por el contrario, va variando con el tiempo también. Entonces, existen muchas teorías y muchos escritos y argumentaciones sobre el sentido de la vida como tal. Incluso hasta puede que esté muy romantizado esto, pero siempre desde la perspectiva que aportan los grandes pensadores, los grandes pensamientos, el conocimiento ancestral y el conocimiento de cada persona, pensador, filósofo, psicólogo, chamán, sabio, todos coinciden que el sentido de la vida es tener un propósito, siempre tener un propósito. Además, debemos de asociar el sentido con dirección, es decir, un rumbo, ir hacia un lugar. Entonces, por último, lo que sí puedo decir es que no podemos dejar de mencionar que distintas religiones a lo largo de la historia se han preocupado por el sentido de la vida, dependiendo de las creencias y los valores de las mismas, de esas mismas, ¿no? Llegando incluso pues a la manipulación de las personas que procesan esa religión, pero yo no me meto ahí, porque hoy no hemos venido a hablar de las religiones, sino a hablar del sentido de la vida, es totalmente respetable, cada uno elige la experiencia que quiere vivir, ¿no? Pero lo que sí es importante que tengamos en cuenta cuando preguntamos, nos hacemos la pregunta de qué es el sentido de la vida, es que todos tenemos un propósito que cumplir en esta vida para hacer este mundo un lugar mejor. Entonces, para esto hemos de aprender a observar nuestro interior y descubrir cuáles son los dones y talentos con los que hemos llegado a este mundo y aprender de ellos para que nos indiquen el camino o los caminos que tenemos que recorrer siempre en busca de nuestro propósito, de la paz y la felicidad verdadera en este mundo, que algunas veces nos las imponen, ¿no? Y seguramente, pues que me estás escuchando, Marcela, todas las personas que nos estén escuchando ahora y las que nos vayan a escuchar después, piensan y digan que esto no es tan fácil, que incluso puede que en este mismo instante estemos pensando cosas o se esté pensando cosas, pues yo no tengo nada especial o distinto, no sé hacer nada del otro mundo, ¿no? O yo nunca podría. Siempre están esos pensamientos ahí divagando, ¿verdad? Entonces, aunque tengamos un propósito divino en este planeta, debido a la vida, debido a la sociedad en la que vivimos generalmente, a las experiencias que nos genera no sé, nos genera una multitud de traumas, ¿no? A lo largo de nuestra vida, pues hacen que no veamos este propósito o algo peor, ¿no? Que lo odiemos incluso. Podemos llegar hasta odiarlo, ¿no? Y eso sin darnos cuenta. Y eso, más o menos, respondiendo un poquito a la pregunta de qué es el sentido de la vida como tal. Espero haber respondido un poco. ¿Sí? Sí, sí, yo acá había puesto para qué nos sirve encontrar el sentido de la vida, pero tú estabas ya igual más o menos explicando.
No, no, estaba más o menos enfocando un poquito, haciendo una introducción realmente para lo que sería la pregunta, ¿no? Del sentido de la vida. Y ahora, esto que me preguntas es muy interesante, ¿no? ¿Para qué nos sirve encontrar el sentido de la vida, verdad? Lo que me has preguntado, esto, ¿para qué nos ¿Sí? sirve? Pues fíjate que encontrar el sentido de la vida realmente lo que nos hace es que nos brinda una vida más plena, nos da una vida plena. ¿Y por qué? Principalmente por una serie de cosas. Activa nuestras emociones, pero nuestras emociones positivas, nos fortalece la autoestima, nos da seguridad, valoramos más lo que hacemos, valoramos ese valor, damos valor a todas estas cosas que hacemos, nos ayuda a conocernos, el autoconocimiento está dentro de este sentido de la vida, permite que podamos ayudar a los otros y genera conexiones y relaciones muchísimo más profundas, porque cuando podemos visualizar el sentido de nuestra vida, nos sentimos que velamos y que ocupamos un lugar importante en este planeta, en este mundo. No somos uno más, sino que somos quienes venimos a cumplir con esa misión o con ese propósito. Pues Nos el sentimos sentido de la vida, útiles, perdón. nos sentimos útiles. Exacto, exacto. Nos hace que nos sintamos útiles, nos brinda una dirección y nos marca un camino por el cual transitar. No, no, O sea, no ir. tener sentido de vida o tener propósito, como se podría decir, ayuda a desarrollar nuestra autoestima. Exacto, También, por lo que me... exacto, exacto. Exacto. Es una de las cualidades que tiene el encontrar ese sentido de la vida, el encontrar ese propósito. Es importante en ello, que nos da ese fortalecimiento, nos da esa seguridad, nos da un balance muy, muy, muy grande, ¿no? Entonces podemos decir que cuando encontramos el sentido de nuestra vida, encontramos una caja de acuarelas con la cual podemos colorear nuestra vida. Ya deja de ser gris o de un color solo, sino que ya tenemos una tonalidad de colores que podemos colorear con ella. Y incluso el sentido en sí, como tal, nos da importancia y nos empodera. Nos permite conectar con nuestras emociones más profundas y relacionarnos con otras personas de una forma más auténtica, más natural. ¿Sí? Más Eso es. natural. ¿Qué se necesita para tener esa experiencia en la vida? ¿Qué se necesita? Pues fíjate que una de las cosas importantes sería el descubrir tu valor. Sería descubrir tu valor realmente, ¿no? Todos tenemos un valor y esto no consiste en ganárselo ni consiste en inventárselo, sino que se trata de ir quitando capas, de ir quitando esas capas que siempre hablamos, esas capas de cebolla, esas capas que realmente no son de cebolla, son capas de condicionamiento, son capas de traumas, son capas de emociones bloqueadas que nos impiden ver nuestro camino y que una vez que te las empiezas a quitar, empiezas a descubrir pues que hay un camino realmente que hay una senda por la que transitar y nos hacemos fuerte en esa senda. Y no tiene por qué ser fácil tampoco. Esto no es un camino que digamos que pueda ser fácil, pero sin duda, al hacerlo y hacer lo que hemos venido a hacer, nos trae unas grandes recompensas, nos dan unas grandes recompensas que la vida nos ofrece. Nos ofrece. Es como que si todo era turbio, de repente como que las cosas se empiezan a alinear. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en mis tratamientos, sí, sí, dime. Dijiste algo, perdona que te interrumpa, es que dijiste algo tan bonito que tiene que ver con que todas las personas tenemos un cierto don o servimos para Es algo, todos, sin todos, excepción de todos. ninguno de los que están acá en esta tierra. De que de repente nos perdamos en el camino, y lo digo por experiencia propia, que a veces nos perdemos en el camino, no sabemos para qué vinimos, qué estamos haciendo. Todos tenemos una habilidad la cual tenemos que encontrar. Ya, no, eso era lo que yo quería decir. Sí, No, sí. y viste que te dije en la mañana que te quería escuchar, porque así estoy agarrando ideas y estoy tomándole sentido a la vida. Sigue tú. Es importante. Fíjate, eh, por ejemplo, en mis tratamientos, en los entrenamientos que hacemos, que hago, cuando viene alguien pues a buscar ese sentido, viene alguien a hacer un camino de sanación, lo que sí he diferenciado, ¿no? Que en los tratamientos conseguimos gracias a 4 fases, que bueno, cada uno lo vive de una manera peculiar, pues como que encuentras ese camino, como que se va abriendo, como que todo eso se va desarrollando y dices, de manera mágica, no, de manera mágica no, de manera natural, de manera natural. Cuando empezamos a quitar esas capas que he hablado antes, empiezan a salir la naturaleza única nuestra.
Y una primera fase, la primera fase es la fase del autoconocimiento, esas 4 partes en las que yo, digamos, como que estructuro los tratamientos. Esa fase del autoconocimiento, del autodescubrimiento, de la autoestima, esto es doloroso porque lo que ocurre es que muchas veces en nuestra vida, debido a las situaciones, a los problemas externos, tomamos decisiones que cambian la manera en la que enfrentamos el mundo. Significa que nuestra percepción de lo que nosotros estamos teniendo puede ser confusa, puede ser que no sea correcta. Entonces nosotros interpretamos un hecho pues digamos, como un poco más drástico de lo que podría ser, ¿no? Entonces que todo depende siempre con los ojos con los que miremos. Y nosotros en el sexto chakra tenemos una glándula que se llama la pituitaria, que es la glándula que controla la parte límbica de nuestro cerebro, la parte mamífera. Y esta parte mamífera aprende siempre a través del premio y del castigo. Muchas veces nos quedamos ahí enroscados en el premio y en el castigo, no nos elevamos en eso. Y estamos buscando premio, castigo, y tenemos que salir de ahí. Y asumimos a lo mejor gustos o sentimientos que no son los nuestros y hacemos cosas para otras personas, para intentar agradarlos, por intentar entrar dentro de un lugar, y nosotros nos resulta más fácil adoptar un esquema mental, ¿vale? De premio y castigo a lidiar con una herida que podemos tener ahí, por ejemplo, pues no pertenezco a ningún lado, o busco mi lugar en el mundo, todo esto, ¿no? Y muchas veces, pues estas percepciones lo que nos hace o lo que nos impide ver es quién somos realmente, ¿no? Y nos hacen valorarnos de una manera errónea, tener una autoestima pues pésima, ¿no? Eso es un mal valor realmente. Y a su vez no nos sentimos merecedores de alcanzar metas, logros, objetivos, y esto pues nos aparta de poder adquirir cosas buenas experiencias que forman parte de nuestro trabajo, que nos empoderan y nos suben la autoestima. Luego hay una segunda fase cuando quitamos las capas del condicionamiento negativo en nuestras vidas, pues aparecen virtudes, dones y talentos. Y eso también tiene sus propias capas y hay que ir sacándolas, hay que ir rascando. Y a veces ser quienes somos, estando fuertes y felices, no es suficiente. No solamente es estar bien y estar potente, eso no basta. También tenemos que eliminar todo el condicionamiento que nos impide experimentar de una manera correcta, natural, nuestro propósito. Son como capas, son como nosotros cuando nacemos nos proyectan, nos hieren cuando somos pequeños, y entonces empezamos a protegernos y en esas heridas nos ponemos una armadura y esa herida no puede cicatrizar porque no se oxigena, no le da la luz, es complicado que se pueda cicatrizar. Y eso cada vez vamos creciendo, la armadura se va pegando, forma parte de nuestro cuerpo. Hay que ir sacándola y a veces duele. Entonces, cuando llegamos a una tercera fase, conseguimos mucha más información de nuestro propósito porque hemos despegado esas capas, hemos indagado, hemos rascado, nos ha dolido un poco incluso, pero llegamos a adquirir información de nuestro propósito. Y aquí es importante recibir siempre una guía y una orientación hacia dónde tenemos que ir. Es importante, es bueno que sigamos con un acompañamiento. Y esta guía no es una cosa que es inventada, ya que es un punto del proceso que lo sientes, pero que lo sientes de una manera muy clara. Algo dentro de ti se ha movido, ha habido un cambio, ha habido algo ahí dentro de ti. Y luego ya pasamos a la cuarta fase, que es la manifestación de todo ese cambio. Y ahí es donde se ve la evolución, todo ese trabajo que se ha realizado. Y una de las cosas importantes es que en todas las fases conseguimos liberar, limpiar y transmutar una inmensidad de condicionamiento negativo. De esta manera empezamos a ver el mundo con mejores ojos y con más sentimiento de bienestar, con más empatía y con un trabajo y un recorrido personal con el que puedes aportar a los demás sin cerrarnos, ¿sí? A seguir aprendiendo constantemente, porque estamos en una escuela. Es como estar en una escuela, ¿sí? Y eso es una de las Sí, formas de conseguirlo. así se dice que la Tierra es una escuela donde venimos a evolucionar. El drama es que estamos todos juntos. Los de primero, los de segundo, los de enseñanza media, no sé cómo se llama allá en España, Sí, todos sí. así, todos juntos. Imagínate lo complicado. Claro. Ay, mira, acá tengo una pregunta. ¿El sentido de la vida está ligado a la salud de alguna manera?
Fíjate que sí. Sí, por supuesto, porque la salud y el sentido de la vida están estrechamente relacionados. El sentido de la vida nos da salud física, mental y espiritual, es un camino holístico y nos da un equilibrio, ese equilibrio holístico que estamos realmente buscando. La conciencia que nos aporta el sentido de la vida hace que la mente y el cuerpo se puedan conectar y entonces el sentido de la vida nos libera de sentimientos de angustia e incertidumbre que nos pueden enfermar, porque muchas de las enfermedades que tenemos es, son psicosomáticas, porque nuestro cerebro tiene tantísimo poder que podemos crear salud o podemos crear enfermedad. Entonces, eh, no es que no se pueda vivir sin sentido. Siempre hay momentos en los que uno se puede sentir que está un poco perdido y es necesario pasar por ahí. Es necesario que pasemos por un caos. Si no pasamos por ese caos no va a haber un orden, no va a haber una creación. Entonces, a veces está bien perderse para volver a encontrarse. Incluso podríamos decir que es parte del proceso real. Entonces, encontrarse nuevamente es donde conectamos con nuestra autenticidad y vuelve nuestra vitalidad, bueno, una nueva energía. Entonces, bueno, la angustia, como dice la misma palabra, es los caminos angostos, la angustia es angosta, es como que se cierra, se junta, ¿no? Mientras que el sentido de la vida es apertura y nos brinda muchísimas posibilidades para vivir. Entonces, es por estos aspectos que el sentido de la vida es tan sumamente importante, ya que si queremos una vida completamente plena y saludable, no puede carecer de sentido. El sinsentido o la inercia van muy como ligados de la mano, ¿no? Entonces, cuando el sentido no puede ser sentido, ¿vale? Cuando el sentido no puede ser sentido, valga la redundancia, es que nos guía la simple inercia. Caminamos por impulso, de manera automática, de manera inconsciente, caminar por caminar, simplemente por movernos. Comemos por comer, trabajamos por trabajar y hasta respiramos por respirar, porque claro, si no respiramos nos morimos. Y la vida pierde el encanto de ser vivida. Por eso es tan importante y va muy, muy, muy ligado a la salud. Es muy importante que tengamos en cuenta. Ahora que te estaba escuchando se me ocurre otra cosa. ¿Existe solo un sentido de vida o podemos tener varios sentidos de vida? Buena pregunta, buena pregunta. Claro, no, claro que no. El sentido es dinámico. Es decir, este puede cambiar a lo largo de nuestra vida y no nos tenemos que encasillar. No nos tenemos que encasillar. Este conocimiento es importante y es un concepto que lo tenemos que tener muy en cuenta porque nuestro sentido de vida va a ir evolucionando con nosotros. De la medida que nosotros adquirimos más compromiso y adquirimos más responsabilidad, nuestro sentido de la vida adquiere más compromiso y más responsabilidad. De la misma forma que si perdemos compromiso y perdemos responsabilidad, nuestro sentido baja también. Todo eso baja. Entonces, el sentido tampoco tiene por qué ser uno en un momento. Quizás encontramos múltiples sentidos que nos hacen sentir bien en un momento específico. Y entre esos ya enlazamos con el que más nos llena, el que más nos aporta, porque este es un concepto que no es simplemente algo concreto, sino que es el poder hacer las cosas con conciencia y libertad, conectando con nuestras emociones que nos indican el para qué de lo que estamos haciendo. Entonces, el sentido de la vida no es más que el acto de vivir en sí mismo. Ese es realmente el verdadero sentido de la vida como tal. Y consecuencias de vivir sin sentido, por ejemplo, ¿qué consecuencias pueden haber cuando estamos viviendo sin sentido de esa forma automática? Pues, por ejemplo, es que son muchas. Por ejemplo, alejarse de uno mismo, sentimientos de vacío, de tristeza, apatía, indiferencia, distanciarse de los demás y sobre todo de nuestros seres queridos. ¿Sí? Esos serían algunos. Entonces, muchas veces tenemos que observar, ¿no?, cómo estamos reaccionando, porque de manera natural, de manera automática, puede ser que incluso estemos actuando con un sinsentido en nuestra vida. Y es necesario buscarlo, encontrarlo. ¿Sí? Por eso es tan importante la comunicación cuando no nos sentimos bien, cuando estamos trabajando. Hay mucho, yo creo que muchas personas que están viendo este vivo están buscándole sentido, a pedir ayuda, a buscar personas así como tú. Yo estuve revisando tu página, muy bonito todo lo que colocas, el proceso donde tú acompañas a las personas a encontrar ese sentido. Qué bonito que hayan personajes como tú que trabajen en esto.
y que nos ayuden a iluminarnos. ¿Tú puedes profundizar un poco más o ampliarnos un poco la visión, poner luz o dar claridad al entendimiento? Ay, no entiendo lo que anoté. No sé si me entendiste algo de lo que Sí, dije. sí, te entiendo, te entiendo. Sí, vamos, cuando, bueno, todas estas circunstancias que nos pasan en la vida vienen provocadas por una serie de, vamos a poner, por heridas. La herida, por ejemplo, que nosotros llevamos, como he hablado antes, va muy ligada al sentido en general, ¿no? Porque paradójicamente las heridas psicológicas o traumas pueden darnos sentido o identidad. Por el contrario, nos pueden abatirnos por completo. Y muchas personas optan por usar la historia de vida para ayudar a otros que también pasaron por lo mismo. Sirve de inspiración. Estas historias se ven en todas las partes. Enfermos que se transforman en sanadores, niños abandonados que se dedican luego al cuidado de otros niños que han estado en orfanatos, ¿no? Porque empatizan con esa experiencia vivida. Entonces, si tomamos contacto con estas heridas de manera creativa, podemos encontrar sentido a transitar nuestra vida. Podríamos decir que al final darle sentido a nuestra vida es una opción, ¿sí? Y así nos vamos, por ejemplo, ya profundizando en lo que sería la psicología analítica, que por su lado, bueno, el gran maestro de la psicología analítica es Carl Gustav Jung, ¿no? Que aborda este tema y crea una teoría. La teoría dice que el ser humano recorre a lo largo de su vida un camino en el que se va acercando cada vez más a sí mismo. A este proceso lo llama el camino de individualización. Y este camino, es un camino que tenemos que recorrer para que la persona sea cada vez más auténtica y única. Y para eso tiene que enfrentarse con una cosa que todos conocemos que se llama el inconsciente. La forma de sortearlo y de seguir adelante en el camino del autoconocimiento, que es muy importante, es ir encontrando el sentido que tienen los distintos eventos de la vida para cada uno, de manera personal. Luego, por ejemplo, nos podemos ir a la psicología existencial. La psicología existencial toca muchos temas desde lo más humano y profundo de nosotros mismos. Hay grandes filósofos existencialistas, neurólogos y psiquiatras que abordan todo este conocimiento. Y lo último que se le puede sacar al ser humano, fíjate, quédate con esta frase, lo último que le podemos sacar al ser humano es su decisión. Es su decisión. En el momento que anulan tu decisión, has perdido. Pero eso es lo que nos da soberanía, lo que nos da independencia, lo que nos hace ser únicos. La decisión, esa es la clave. Y todo se resume a decisiones. Todo se resume a decisiones. El poder de decidir, incluso en circunstancias de extremo sufrimiento. Eso genera libertad, da libertad al ser humano, le da sentido, le da sentido. Esto quiere decir que cada ser humano tiene la oportunidad de transitar en cualquier circunstancia, siempre su propio camino. Y luego tenemos una cosa que sería, bueno, pues podemos llegar a abordarlo desde, vamos a ver, ¿cómo te diría? Generando así un poquito de resumen de todo, ¿no? Para alguien que está buscando el sentido de la vida, ya sea en un momento de crisis o de profunda introspección, encontrar el sentido de la vida es de suma relevancia. Porque la vida es diferente si la vivimos con sentido, le damos un valor a todo lo que sucede y eso permite un crecimiento personal e individual. Es muy importante esto. Además, bueno, podemos ver cómo el sinsentido o la inercia puede afectarnos al punto de sentirnos profundamente tristes o vacíos, que es ese sentimiento o esa, ¿cómo se llama? Cuando vamos en forma de manada, ¿no? Cuando vamos en forma, ¿cómo van las ovejas? Que van en rebaño. El pensamiento de rebaño, cuando te vas dejando llevar. Luego, el pensamiento de rebaño es eso, yo me dejo llevar por la de adelante y ya llevo. Lo que ocurre con los rebaños es que al final se acaban cayendo por los precipicios o se acaban cayendo por los Oye, puentes. Jesús, ¿y cómo podemos saber que hemos perdido el rumbo de, cómo sabemos que perdimos el rumbo, que no tenemos sentido? Claro, ¿Cómo nos pues damos cuenta? como he comentado antes, cuando tu vida empieza a no tener ningún tipo de sentido, cuando te empiezas a alejar de ti mismo, cuando sientes esos sentimientos de vacío, de tristeza, cuando hay una apatía, eso es Esa importante, es la esa alerta. apatía, ¿sí?
Frente a esa alerta, cuando ya comenzamos a darnos cuenta que nos estamos desconectando, que estamos perdiendo el rumbo, que la cosa se está poniendo extraña, ¿cómo lo solucionamos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo solucionamos? Eso es una buena pregunta, ¿verdad? ¿Cómo solucionamos? Fíjate que cuando nosotros perdemos ese sentido de la vida, cuando sabemos que no hay sentido en nuestra vida, hay una serie de señales realmente que indican que podríamos estar perdidos totalmente, ¿no? A veces incluso pensar hacia dónde voy, hacia dónde me dirijo, pero en otros casos esos sentimientos pueden ser menos obvios. O sea, muchas veces estamos tan absortos y tan metidos en esto que no somos capaces de encontrar esa salida o esa dirección. Entonces, cuando puedes sentirte que nada de lo que haces importa, cuando encuentras eso, que todo lo que haces no tiene importancia, es posible que hayas dejado de preocuparte por el resultado de los eventos que nos están sucediendo en este momento. Las cosas que solían traerte alegría pueden sonar huecas o parecen vacías, puedes sentir una sensación de desesperanza, de desasosiego. Incluso puedes sentir que ninguno de los esfuerzos te ayudan a alcanzar tus metas y aspiraciones. Hay razones diferentes por las que tu vida no tiene sentido, que estás pasando por un momento estresante o difícil, que te hace cuestionarte el significado de todo lo que haces, no te sientes satisfecho por el trabajo, en la escuela, las relaciones, los pasatiempos, o sea, nada te llena. Puede parecer que tus logros realmente no importan o no tienen mucho impacto significativo, te sientes inseguro acerca de lo que deberías hacer con tu vida. Tienes incluso dificultades para establecer metas, porque como no estás seguro de lo que realmente quieres, pues te cuesta tener esa pequeña visión hacia el futuro. Y es probable que se tenga también, cuando estamos así, un trastorno del estado de ánimo, como puede ser, por ejemplo, una depresión, incluso hasta una bipolaridad podemos llegar a estar así, ¿no? Y bueno, pues sí, ¿cómo lo solucionamos? Lo podemos solucionar egoístamente, puedo decir, pues venir a terapia conmigo, que lo solucionamos rápido, pero aquí no consiste, ¿no? En que hagáis un tratamiento conmigo, ni que, porque, porque cada uno es en su individualidad, en su experiencia, evidentemente, tiene que experimentar y tiene que ir sobrepasando esos Yo, límites que se nos pone. ¿Puedo opinar? No, yo creo que es parte del proceso, estas crisis que ocurren, perder el sentido de vida, de repente ir súper bien así, y después es como que uno se estrella. Yo he vivido varias veces perder el sentido y les podría comentar a ustedes en casa que uno después lo recupera. Así mismo como lo perdió, se recupera. Yo, por lo menos en el caso mío, yo lo podría decir que es como una chispa, es como que de repente algo pasa, pero si realmente nos queremos, podemos lograrlo. Danos alguna perla para iluminarnos. Muy bien, Porque, pues fíjate, yo, porque yo por ahí te están tirando, oye, por ahí están hablando, hay una persona que dice que eres un regalo, te están dando muchos agradecimientos, hay lo algunas agradezco, seguidoras, sí. agradezco las palabras. Bueno, pues yo voy a Igual dar si una serie de quieres tips. preguntar algo, hagamos la invitación por si hay alguien que quiera preguntar algo. Exacto, ¿Podrían dejar una pregunta por ahí? yo voy a dar unos tips para que podamos llegar a encontrar ese sentido de la existencia a través de tres valores o de tres niveles. En el chamanismo hablamos de niveles de percepción, de distintos niveles de percepción por los cuales trabajamos en la rueda medicinal, que es maravilloso esa medicina. Y esos tres valores son los valores de la creación, los valores de la experiencia y los valores de la actitud. ¿Vale? Valores de la creación, valores de experiencia y valores de la actitud. Los valores de la creación están relacionados con aquello que hacemos. Es la intensidad con la que nos entregamos a una tarea y sobre todo el compromiso personal que ponemos en ella y en su realización. Luego tenemos los valores de la experiencia, que son aquellas emociones, vivencias y momentos significativos que recibimos a partir de nuestra interacción con el mundo y con otros seres humanos. Y ya por último están los valores de la actitud. Son posturas sobre la vida que se desarrollan frente a las posibilidades de enfrentar adversidades. Son la maduración de nuestra capacidad de lidiar con el sufrimiento y aprender a sobreponernos a él. Entonces, la primera de ellas, la primera es la biológica o somática. Es todo lo constituido por el cuerpo, todo lo que está formado por el cuerpo, es la serpiente, es todo lo que es la medicina de la serpiente, todo lo que es
lo físico como tal. La segunda es la psíquica. La psíquica está compuesta por las características psicodinámicas del ser humano, que son altamente poderosas. Y la tercera y la última es lo espiritual, que trasciende a las anteriores. Y como te puedes dar cuenta, cada una engloba a la otra. Una recoge a la otra. Y cada una influye en otra. Son influenciadas unas por otras. Eso en el chamanismo lo llamamos los niveles de la percepción: nivel de la serpiente, el nivel del jaguar, el nivel del colibrí, el nivel del águila. Porque para llegar al nivel del águila, tenemos que pasar por los tres distintos niveles: el nivel de la serpiente, el físico; el nivel psicológico o mental, que es el jaguar; y el nivel espiritual, que es el colibrí. Luego ya llegar a la energía, y ahí poder trabajar con la energía como tal. Entonces, si me permites dar una orientación para que cada uno de los que están viendo el vídeo pues sepan cómo trabajar y encontrar sus propios objetivos vitales, pues lo hago sin ningún problema. Si me lo permite, si el tiempo nos lo concede, pues lo hago. Lo primero de todo... Sí, por supuesto. ¿Sí? Sí, sí. Pues fíjate, lo primero de todo, para este aspecto, para esta misión de vida, para encontrarle ese sentido a la vida, lo primero que debemos hacer es vivir con decisión. Tenemos que vivir con decisión. Y todos hemos visto alguna vez que hay personas que viven circunstancias complejas y que son totalmente opuestas a él, van en contra de esa persona. Pero ellos se mantienen firmes, positivos, motivados, por muy oscuro que la realidad se les presenta. Y muchas veces nos podemos preguntar, ¿pero cómo lo hacen? ¿No? ¿De qué material están hechas sus células, ¿no? Sus tendones, su corazón, sus arterias, ¿de qué son? ¿Cómo puede soportar todo esto, ¿no? En realidad, todos compartimos esas mismas estructuras biológicas, pero lo que nos diferencia de esas personas es su decisión, porque nuestra capacidad de decidir ver peligro u oportunidad es único en cada uno de nosotros. Nosotros, cada vez que se nos presentan las circunstancias, tenemos la capacidad de decidir si es una oportunidad o es un peligro. Y eso es lo que nos hace diferenciarnos, ¿no? Cuando estamos decididos a lograr algo, a superar cualquier obstáculo y a avanzar hacia lo que deseamos en cada momento, por pequeño que sea, nos va a ayudar a tener claros nuestros propósitos vitales en cada etapa de nuestra vida. Yo sé que tengo que llegar allí y me voy a centrar en llegar allí. Y si ahora tengo que caminar por un camino de piedras, pues voy a caminar en la medida que pueda. Si tengo que subir una pared, la subiré en la medida que pueda. Todo eso paso a paso. Yo lo llamo el paso a paso. Pero vivir con decisión es muy importante. Atento a lo que voy a decir ahora. Porque al hombre se le puede arrebatar todos alguna cosa. La última de las libertades humanas. La elección de la actitud personal ante un conjunto de circunstancias. De esta manera se puede decidir su propio camino. Es la única forma con la que podemos decidir el propio camino. Entonces, bueno, aunque estemos sufriendo, tenemos que tener claro el propósito y de esta manera hallamos las fuerzas. Porque no hay nada peor que percibir que nuestro sufrimiento no sirve para nada, que el dolor es el eco de la desesperanza. Sin embargo, nosotros tenemos un gran aprendizaje ahí. Por eso estamos en este camino, por eso estamos haciendo estos trabajos, por eso estamos siempre avanzando, evolucionando, buscamos una evolución. Ahora bien, si somos capaces de encontrar un propósito, el sufrimiento no solo podrá soportarse, sino que se convertirá en un desafío. Y aquí entra nuestra capacidad de decidir si ver el peligro o oportunidad, porque ahí hay muchísima información, mucha información, y si aprendemos a leerla, nos va a dar las claves del éxito. Y el éxito no es llegar a la meta, el éxito es salir airosos, sobrepasar esta tempestad que estamos viviendo. Y de este modo también, y antes de caer y de rendirnos, y sobre todo de tirar la toalla, que es lo último que tenemos que hacer, viendo el dolor, viendo un sinsentido. Tenemos que tirar la toalla, pero en la playa. ¿Has escuchado eso? Hay que tirar la toalla, pero en la playa. Ese es el único sitio, y al lado de la piscina también, pero Al lado en de ningún otro la lado. piscina, por ahí, en alguna terma, algo. Exacto. No, pero qué impresionante cómo tú lo explicas, algo tan sencillo que es la decisión, pero a veces no nos damos cuenta que es algo tan importante. Hay otra persona colocada que, qué bonito, sí, es lindo porque nos invita a tener esperanza y a tomar mejores decisiones de aquí en adelante. Exacto, así es. Maravilloso. Y este propósito vital alimenta esa motivación y esa resistencia ante todas las circunstancias. Es muy importante y cambiamos la actitud
con ese pequeño paso. Fíjate que todo forma parte de pequeñas decisiones que vamos tomando. Y esto lo que nos hace es que esa actitud, al cambiar esa actitud, hallamos un sentido de la vida más elevado. Hallamos un sentido de la vida más elevado. Por eso nuestro sentido de la vida evoluciona con nosotros. Cambia, mejora, siempre nos lleva hacia algo mayor. Y aunque No, y a veces la vida... a medida que nosotros mismos vamos resolviendo, Ujú. nosotros vamos adquiriendo más valor, nosotros vamos sintiendo que valemos más, claro, porque fui capaz de resolver eso. Entonces al final todo es un desafío, Sí, así que sí, sí. harto ánimo a todos los que están con problemas, que se entusiasmen a tomar la decisión de poder trabajar la resiliencia. Por supuesto, eso es la clave, es muy importante, porque a veces la vida no es justa, no es justa, No, no. no lo es, ¿no? En ocasiones nos esforzamos hasta la extenuación, invertimos tiempo, energía, emociones, incluso hasta un pedacito de nuestro corazón, cuando dices, esto cuesta, me ha costado hasta un cacho de hígado o lo que sea, ¿no? Lo ponemos todo ahí. Y sin embargo, el destino nos trae un irónico revés, nos da la vuelta, y todo ese esfuerzo, todo ese sueño se desintegra. Dice, wow. Entonces, todo eso se viene abajo y en muchos casos es lógico que nos hundamos. Es lógico y comprensible, ¿verdad? Que nos sintamos hundidos. Pero bueno, cuando esto ocurre tenemos dos opciones. Sí, tenemos dos opciones. La primera es asumir que no podemos cambiar nada. No podemos cambiar nada de lo que nos ocurre. Somos las víctimas de esas circunstancias que han surgido, que hemos vivido. Somos víctimas, ¿vale? Y no podemos hacer nada. Cuidado con esto. Mucho cuidado. Y la segunda opción, es la que yo recomiendo, es la recomendable, es aceptarlo, ¿vale? Efectivamente, no podemos cambiar lo que ha ocurrido, pero sí podemos cambiar nuestra actitud para esas circunstancias que han sucedido, ¿sí? Por lo tanto, debemos de ser capaces de aplicar una actitud que nos hace cada vez más fuertes, siendo, la palabra que tú has dicho, resilientes, adaptándonos, mejorando y siendo positivos para poder dar forma y hallar ese sentido a nuestra vida de una manera más esperanzadora y por ende a un sentido más elevado, algo más elevado. Y el sentido, fíjate, esta es una de las claves más importantes que vamos a sacar de aquí. El sentido de la vida no se pregunta, se siente. El sentido de Ah, la vida se siente. sí. Entonces, todas las respuestas ante nuestras dudas vitales no están en el exterior. Los libros no nos lo van a explicar cuál es nuestro propósito, el sentido de la vida, ni tampoco nuestra familia o amigos tienen derecho alguno a dictarnos nuestro propósito. Nadie, ni un terapeuta, ni las cartas, ni los videntes, ni los canalizadores, ni nadie tiene ese derecho de hacerlo. En realidad, todas nuestras necesidades, pasiones y objetivos existenciales están en nuestro interior, están en nuestro interior. Y lo más interesante aún, irán cambiando con el tiempo, a medida que vamos madurando, a medida que vamos creciendo, a medida que vamos evolucionando como seres humanos, porque es lo que hemos venido aquí a ser, seres humanos, a vivir la experiencia. Así que nada es tan importante como asumir nuestra propia libertad, nuestra soberanía y responsabilidad personal. De esta manera podemos definir nuestras metas. Así que haremos que lo podemos hacer, definir estas metas en nuestras peores circunstancias. Porque cada día, en cada momento, tenemos la oportunidad de poder decidir. Una decisión que va a determinar si quedar sujetos a las propias circunstancias, como víctimas, como un juguete en manos del destino, o actuar con auténtica dignidad, escuchando a nuestro verdadero yo, con conciencia, como se suele decir, ¿no? Con conciencia. Entonces, bueno, esto es una invitación a todas las personas que nos están acompañando, que nos están viendo, que nos van a ver, ¿no? A que penséis en esto último, a que trabajemos en nuestra libertad personal, con valentía, con decisión, con soberanía. Y de esta manera, teniendo claro un porqué, podemos hacer frente a todos los cómo, solo sintiéndonos libres y seguros de ese objetivo que nos motiva. Y de esta manera podemos ser capaces de generar cambios para crear una realidad que siempre es más noble y afable para nosotros. Ay, gracias. Muchas gracias por la información. Qué bonitas, hermosas palabras las tuyas, Jesús. Y muy bonito tu trabajo. Una misión súper, súper bella la tuya.
Y más lindo todavía lo de ser chamán, la naturaleza y todas esas cosas que nos ha enseñado este último tiempo. Quedo muy, muy agradecida. Preguntas mayormente no tenemos, Ujú. no hay. ¿Algo más Vale. que tú quieras aportar? No, no, en principio ya os he dado bastante información y sé que esta información remueve, esta información genera ahí un movimiento interior que es necesario que lo tengamos, ¿no? Es importante, está aquí. No incidiría en nada más porque si metemos más información puede ser que incluso hasta colapsemos, ¿no? Con todo esto. Entonces, yo lo dejaría aquí. Si nadie tiene más preguntas, en realidad está todo dicho. Sí. Aunque, Muchas gracias entonces, Jesús. gracias a ti, gracias a ti. Muchas gracias. Que tengas buena tarde, que te vaya muy bien y nos vemos para la próxima. Bien, Y gracias a toda la gente. saludos, Besos. Chao, saludos. chao. Gracias, chao.